Hola, un saludo bien especial, bienvenidos a este tiempo especial de Iglesia en Casa de la Iglesia Comunidad Cristiana de Armenia, Asamblea de Dios en el centro de la ciudad. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. ¿Cómo la están pasando en casa en este tiempo de confinamiento? Estamos orando a Dios para que sea fortaleciendo su vida, su familia. Así que bienvenidos a este tiempo para compartir y también les animo para que hagan lo mismo, manden el link correspondiente a otro amigo, a otro familiar, a otro vecino, para que juntos nos edifiquemos en esta mañana, en el tiempo de la palabra. Así que bienvenidos a Iglesia en Casa. Después de cierto tiempo, Dios probó la fe de Abraham y le dijo: toma a tu hijo, el único que tienes y el que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y cortó leña para su holocausto, y ensilló su asno. Junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al llegar ahí, Abraham le dijo a sus criados: quédense aquí, el muchacho y yo seguiremos adelante y adoraremos. ¿Qué es la adoración? La adoración es reconocer la grandeza de Dios y no buscar la nuestra. ¿Quién se lleva la gloria? ¿Quién se lleva el crédito? La adoración es rendir nuestra voluntad, no imponerla. Nos preguntamos, ¿podemos ceder? ¿Nos podemos rendir? La adoración es depender de Dios, no de nuestras fuerzas. ¿Qué entonces nos debilita? ¿Qué entonces nos distrae? La adoración es obediencia, sumisión, rendición, sacrificio y entrega. Ven, adoremos. Adoremos al único que libera nuestra mente y restaura nuestras fuerzas. Adoremos al único que sana nuestro cuerpo y sana nuestra alma. Adoremos a nuestra única esperanza. ¿Quién es Él? Él es el Ser Supremo,
el Creador, soberano sobre todo lo que es. Él es perfecto en poder, bondad y sabiduría. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como
quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu.
Bueno, aquí estamos de nuevo con todo este tiempo especial y vamos al tiempo de la palabra, el tiempo de la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, nos habla acerca de pasar de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual. Así que le invito para que tome la palabra, vamos a leerla y a compartirla en esta mañana, en el tiempo especial de la palabra. Dice el versículo número 1 del capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice que por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y el versículo número 7 sigue diciendo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a hablar entonces de muerte a vida espiritual. Y a propósito, ¿qué estamos viviendo nosotros en este momento en torno de toda la humanidad? En medio de la pandemia mundial, la humanidad está buscando una solución pronta a esta situación para prevenir muertes. Sin embargo, el mismo hombre no encuentra una respuesta satisfactoria. Todos los días estamos buscando y esperando esa respuesta, usted y yo y toda la humanidad. Pero es importante seguir cuidándolos, teniendo los elementos de bioseguridad para evitar cualquier tipo de problema. En este texto de Efesios, el apóstol Pablo nos presenta una realidad contundente que nos hace reflexionar sobre la necesidad de disfrutar de la misericordia y la gracia de Dios. Y vamos a analizar un poco el texto. Primero nos conduce hasta las profundidades del pesimismo acerca del hombre. Dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego nos lleva a las alturas de la gloria de Dios, diciéndonos que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos muestra entonces lo que el hombre es por naturaleza y lo que puede llegar a ser por la gracia de Dios. Y seguramente cada uno de nosotros, usted y yo, tiene un propio testimonio y experiencia de la vida que se divide en un antes y en un después de conocer la obra de Jesús para cada uno de nosotros. ¿Cómo éramos antes y cómo somos hoy? Eso es lo que refleja este texto de la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. Así que el primer punto que vamos a hablar es antes del encuentro. ¿Cómo estábamos usted y yo antes del conocer de Jesús? Y dice, y es que en este antes estábamos completamente equivocados, haciendo cosas y consideraciones personales sobre nuestra vida espiritual. Entre ellas nos considerábamos buenos y no le hacíamos mal a nadie, y que nuestra vida estaba bien. Pero en realidad, todo lo contrario, era simplemente una justificación. Y hoy vemos personas que también se justifican diciendo que son buenos, pero equivocadamente, porque la verdad es otra, y es que estamos separados de Dios. Es lo que nos enseña la palabra. Sin Dios, sin Cristo en nuestro corazón, estamos separados. Aquí el texto los define como estabais muertos espiritualmente. El hombre no necesita meramente a una guía espiritual o a un maestro. El hombre está muerto y lo que necesita es a alguien capaz de resucitar su espíritu, de tal forma que la situación es demasiado seria. La muerte a la que se refiere aquí es a la separación de Dios, a la muerte espiritual. Esto queda bien ilustrado en la parábola del hijo pródigo, cuando en su regreso el padre le dice, este era muerto y ha revivido. Y eso es lo que está esperando el Señor con nosotros, que regresemos como esos hijos pródigos. Efesios 2,
Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mientras el texto refleja la condición pasada de separación y desobediencia, hay que reconocer que en la actualidad existen personas que continúan en la misma situación devastadora en su propia vida. No quieren reconocer que están viviendo una vida separada. El pecado siempre trae inevitablemente la muerte espiritual. Dice que parecen vivos, pero podríamos decir que en este caso necesitamos la presencia de Dios para vivir. Y si queremos buscar una solución adecuada para el problema, es necesario que previamente tomemos conciencia de la tragedia de la humanidad caída. El ser humano fue creado por Dios y para Dios, y ahora está intentando vivir sin Dios. Déjeme decirle que es demasiado difícil. Prácticamente es imposible. Separados de Él, nada podemos hacer. Podemos intentarlo, pero difícilmente podemos tener éxito. ¿Cuáles eran entonces estas fuerzas que mantienen al hombre caído y esclavizado? Pues inicialmente habla el texto de la corriente de este mundo. En otra palabra, todo lo que nos aleja de los valores del reino de Dios. El príncipe de la potestad del aire, es decir, el enemigo de Dios. Y también nos separa nuestra propia desobediencia. Hay que reconocer que actuamos equivocadamente. El segundo punto del que quiero hablarles en esta mañana es lo que Dios hizo por nosotros. El capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice el texto, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Podríamos decir en este punto que Dios primero nos ama, nos da vida eterna y nos dio una posición celestial. Pablo afirma que Dios nos ha salvado. Por gracia sois salvos. Y esa salvación es para usted y para mí. Y para todo aquel que la quiera recibir. ¿Y en qué consiste esta salvación? Pablo describe la salvación en términos de nuestra unión con Cristo, de unirnos a Cristo. Versículo 5 dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y en el mismo capítulo 2, versículo 6 dice, juntamente con Él nos resucitó. Y el versículo 6 dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo asombroso es que Pablo no está describiendo únicamente acerca de Cristo, sino de nosotros también, de usted y de mí. Notemos bien lo que dice, Dios nos resucitó, levantó y sentó a nosotros con Cristo. Así que es el momento de tomar ánimo y levantarnos. Yo no sé por qué situación está viviendo usted en este día, pero déjeme decirle que tomemos ánimos, nos levantemos y avancemos. Es fundamental dar toda la importancia debida al hecho de que todos estamos beneficiándonos en virtud de nuestra unión con Cristo Jesús. Esto es lo que realmente distingue al verdadero cristiano, estar en Cristo, estar unido a Cristo. Pablo comienza a describir esta unión a partir de nuestra resurrección con Cristo. Realmente esta empieza antes. Dice lo que dice Colosenses 2:20, dice, se habéis muerto con Cristo. Es importante señalar que el verdadero creyente no es solo aquel que cree que Cristo murió por sus pecados, sino aquel que muere con Cristo. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y aquí la pregunta, ¿cómo ha cambiado mi vida luego del encuentro con Cristo? ¿Sigo en las mismas condiciones o mi vida realmente ha cambiado? Y la pregunta es, después del cambio, ¿estoy viviendo en los lugares celestiales? ¿Estoy disfrutando de la presencia de Dios? En tercer lugar, lo que Dios preparó para nosotros. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No había, ni habrá, obra que podamos hacer, ningún mérito que nos ayudará a obtener la salvación tan grande que nos entrega Cristo Jesús. Todo lo recibimos como un favor inmerecido de parte de Dios por la fe. No hay lugar para ninguna glorificación humana, ¿no? Toda la gloria le corresponde a Él. Por eso Pablo añade que nos salvó a fin de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, dice Efesios 2:7. Las abundantes riquezas de su gracia. Cuando Dios levantó y exaltó a su Hijo, demostró la supereminente grandeza de su poder, así lo dice Efesios 1:19. Pero cuando nos levantó a nosotros, demostró también las abundantes riquezas de su gracia, las abundantes riquezas de su gracia. Ahora somos evidencias vivientes de su bondad, que señalan hacia Él y lo seguirán haciendo durante toda la eternidad. Pero no solo en la eternidad. También ahora debemos manifestar la grandeza de lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de las obras que le glorifiquen, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo hemos leído en Efesios capítulo 2, versículo 10. Pablo ya ha explicado con claridad que somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, la verdadera salvación siempre produce frutos. Así que, aunque no somos salvos por obras, sí que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas obras sí que las necesita hoy la humanidad el día de hoy. La revelación, la acción de los hijos de Dios, usted y yo. Y ahora Pablo termina subrayando un contraste cuando dijo al principio, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Pero ahora que hemos resucitado con Cristo, Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. ¿Usted anda en las obras de Dios? ¿Yo ando en las obras de Dios? Todos los días tenemos que revisar. El contraste es absoluto de lo que enseña Pablo. Por lo tanto, la nueva vida en Cristo se tiene que percibir en nosotros en todo momento y en todo actuar. Vamos a resumir lo que hemos aprendido en esta mañana. Primero, antes del encuentro éramos desobedientes. Segundo, lo que hizo por nosotros, nos dio amor, nos dio vida, nos dio una posición celestial. Tercero, lo que nos preparó, salvación eterna para nuestra alma. Eso es lo que ha hecho el Señor por nosotros. En conclusión, en medio de cualquier circunstancia, debemos estar seguros de la obra de Cristo en nuestra vida. En medio de lo que estamos viviendo hoy, debemos estar seguros de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y esta es la oportunidad para que oremos. Segunda de Corintios 6:2 dice, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Es lo que nos enseña el texto de la palabra en Corintios. Yo le invito para que reflexionemos de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Hace cuánto le conocemos? ¿Cómo fue el momento en que le conocimos? ¿Y qué causó en nuestra vida ese deseo de crecer todos los días en su conocimiento? Recuerde que este año es el año de crecimiento, de crecer todos los días. Y nunca podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor, en dónde estábamos. Ese plan de tinieblas que traía el enemigo en nuestra vida, el Señor lo cortó y nos trajo de una posición a otra posición, a los lugares celestiales. Dios tiene un plan y un propósito para su vida. Y ese plan y ese propósito se cumple. Así que no importa la dificultad, lo que esté viviendo hoy, Dios sigue estando ahí para que ese plan se cumpla. Le invito para que oremos, para que abramos nuestro corazón, para que abra su corazón y le pida a Él que tome su vida
y que todo aquello lo que está sucediendo sea quitado y que Dios a partir del día de hoy se constituya en esa prioridad, pasar de muerte a vida por la obra maravillosa en la cruz del Calvario. Por gracia sois salvos. Oremos para recibir al Señor en nuestro corazón. Usted que ha escuchado por primera vez este mensaje, yo le invito para que se disponga y juntos podamos pedirle a Dios que nos dirija. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, por la obra maravillosa que hiciste en la cruz del Calvario, para salvación, para sanidad, para restauración de mi vida y de todo mi ser. Dígale ahí, Señor, yo abro mi corazón y te pido que entres a él y que lo limpies y que quites todo aquello que no es de tu agrado. Porque a partir de hoy quiero caminar en tu perfecta y divina voluntad. Señor, te pedimos que nos borres del libro de la muerte y nos inscribas en el libro de la vida. A ti, Señor, sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. China. La hermana Wong. Cuando el agente del Buró de Seguridad Pública entró a la celda de la cárcel china, la hermana Wong se apartó. Este hombre despiadado había arrestado y perseguido a muchos cristianos y solo unos días antes la había golpeado mientras la interrogaba. Por favor, hermana Wong, mi hermana está muy enferma. Ha perdido toda sensibilidad en sus piernas. ¿Podría venir a orar por ella? Era este el mismo hombre el cual le había confiscado cientos de Biblias y libros cristianos. ¿Y ahora estaba pidiendo oración? En verdad, Dios debe haberle hecho prestar atención. Unos días antes, mientras el agente de la policía interrogaba a la hermana Wong y la ultrajaba, él recibió una llamada telefónica diciéndole que un coche había atropellado a su señora madre. Cuando le dijo a su madre lo que estuvo haciendo, ella le dijo que su acoso a los cristianos provocó su accidente. El agente tomó la advertencia como una simple superstición. Al día siguiente continuó interrogando a la hermana Wong, pero tuvo otro mensaje. Su hermano resultó herido en un accidente. El hermano también culpó los ataques de la gente sobre los cristianos por problemas de la familia. Sin embargo, cuando su hermana se enfermó, le pidió a la hermana Wong que orara. La hermana Wong vio la oportunidad por la que tanto estuvo orando, la oportunidad de testificar a sus perseguidores. Dios sanó a la hermana y a través de las acciones de la hermana Wong, Él cambió su corazón y así hizo que se devolviese todas las Biblias que confiscó y ahora apoya a la iglesia y al ministerio de la hermana Wong. Hechos capítulo 9 versículo 11 dice: Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Él está orando esperándote.